Desde siempre, la oración ha sido un pilar fundamental en nuestras vidas espirituales. Al cerrar los ojos y abrir el corazón, nos conectamos de una manera única y profunda con Dios. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar realmente en el poder transformador de una oración? No hablo solo de recitar palabras al viento, sino de esas oraciones profundas, aquellas que nacen desde lo más hondo de nuestro ser. Durante siglos, grandes figuras de la Biblia nos han mostrado cómo sus vidas fueron transformadas gracias a la oración. Tomemos, por ejemplo, a Daniel, quien en medio de leones mostró la serenidad que solo la fe y la comunicación constante con Dios pueden otorgar, o Moisés, quien a través de su diálogo con el Señor pudo guiar a todo un pueblo a través del desierto. Estas historias no son simples relatos del pasado, son testimonios vivos del poder de la oración que sigue actuando hoy. Ahora te invito a reflexionar sobre cómo este poder puede ser una realidad en tu propia vida. ¿Te has sentido alguna vez abrumado o solo? Es en estos momentos donde la oración se convierte en nuestra más grande aliada. A través de ella, podemos encontrar la fuerza para enfrentar cualquier adversidad y testificar los milagros que puede obrar en nuestras vidas. Este video no solo es un recorrido por las Escrituras o por testimonios impactantes, es una invitación a redescubrir el milagro de la oración en tu vida diaria. Y recuerda, si quieres continuar explorando y profundizando en estas reflexiones, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y tu conexión espiritual. Número 1. La importancia de la oración íntima y personal, según Mateo capítulo 6. En esos momentos de soledad, cuando cerramos la puerta del mundo y nos sumergimos en la intimidad de nuestra habitación, descubrimos un espacio sagrado. Este acto, tan simple y tan profundo, es donde realmente comenzamos a entender la esencia de la oración íntima. Aquí, lejos del ruido y de las distracciones diarias, encontramos un silencio que nos permite escuchar más claramente la voz de Dios. Y es que, cuando nos apartamos del mundo, no solo creamos un espacio físico para nosotros, sino también un refugio espiritual, donde nuestras conversaciones con Dios se vuelven más personales, más honestas. Y en esta honestidad radica el verdadero valor de la oración íntima. No se trata solo de hablar con Dios, sino de abrirle nuestro corazón sin reservas. Aquí, en la privacidad, podemos expresar nuestras verdaderas emociones, nuestras dudas más profundas y nuestras esperanzas más grandes. Es un diálogo sin máscaras, donde la autenticidad reemplaza cualquier formalismo. En estos momentos, la oración se convierte en un puente que conecta lo más profundo de nuestro ser con el infinito amor de Dios. Pero la oración íntima no solo nos transforma en el interior, también tiene un impacto profundo en nuestra vida pública. Cuando cultivamos una relación personal y constante con Dios, comenzamos a reflejar su amor y su paz en nuestras acciones diarias. Este cambio no pasa desapercibido. Las personas a nuestro alrededor pueden ver una diferencia en nuestro comportamiento, en la manera en que manejamos los conflictos y en nuestro enfoque ante los desafíos. Y así, sin palabras, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder transformador de la oración. Además, en este mundo moderno, hiperconectado, encontrar esos momentos de silencio puede parecer un desafío, pero incluso aquí la oración íntima encuentra su lugar. Podemos usar la tecnología a nuestro favor, como aplicaciones que nos ayudan a programar tiempos de oración o nos proporcionan lecturas y devocionales que enriquecen nuestro tiempo con Dios. Así, cada pequeño rincón de nuestro día puede convertirse en un espacio para reconectarnos, para fortalecer nuestra fe y para cultivar esa paz que solo viene de saber que, no importa lo ocupado que esté el día, siempre hay un momento para estar con Dios. Número 2. La calidad y sinceridad en la oración según Mateo. Cuando nos acercamos a la oración, a menudo nos perdemos en la repetición de palabras, creyendo que cuantas más digamos, más seremos escuchados.
Sin embargo, Jesús nos enseña lo contrario. Él nos advierte sobre las oraciones vacías, esas que repetimos sin pensar, casi como un eco que se pierde en el viento. Nos recuerda que no es la cantidad de palabras lo que importa, sino la calidad de nuestra comunicación con Dios. En nuestras conversaciones con el Señor, lo que realmente valora es la sinceridad del corazón. No se trata de recitar un guión memorizado ni de llenar el silencio con frases hechas. Es un diálogo genuino, donde expresamos nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Esta autenticidad transforma la oración en un puente hacia una relación más íntima con Dios, donde cada palabra es un reflejo de nuestra verdad interior. Dios ya conoce nuestras necesidades antes incluso de que las mencionemos, pero esto no nos exime de hablarle. Lo que busca es nuestra confianza en su omnisciencia, saber que entendemos que Él conoce nuestra situación mejor que nadie. Esta comprensión nos permite equilibrar nuestras peticiones con la aceptación de su voluntad, confiando en que lo que nos ofrece es lo que más nos conviene. La esencia de la oración no está en intentar manipular a Dios con un aluvión de palabras. Es, más bien, un acto de sumisión y de fe, donde reconocemos su soberanía y aceptamos su voluntad sobre nuestras vidas. En este acto de entrega no solo hablamos, sino que también aprendemos a escuchar. La oración se convierte en un diálogo bidireccional, donde el silencio tiene tanto que decir como las palabras. Aquí, en la quietud, desarrollamos una sensibilidad para percibir su guía, para sentir su presencia en cada momento de nuestra vida diaria. En un mundo tan lleno de ruidos y distracciones, encontrar momentos de silencio para orar puede parecer un desafío, pero es esencial. Nos ayuda a purificar nuestras intenciones y a simplificar nuestras palabras. El uso de un diario espiritual, por ejemplo, puede ser una herramienta maravillosa para mantener la autenticidad en nuestras oraciones, ayudándonos a reflexionar y agradecer sinceramente, manteniendo un registro de nuestras conversaciones con Dios. Recuerda, la oración es mucho más que palabras. Es un corazón abierto, una mente atenta y un espíritu dispuesto a sumergirse en la presencia de Dios. Número 3. La oración del Padre Nuestro. Cuando Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, nos dio un modelo perfecto de cómo debemos comunicarnos con Dios. Esta oración no es solo un conjunto de palabras a recitar, sino una guía profunda para nuestra vida espiritual. Comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. Dirigirse a Dios como Padre es una invitación a una relación íntima y personal. No estamos hablando con un ser lejano, sino con un Padre amoroso que nos cuida y nos conoce profundamente. Este término, Padre, nos recuerda que somos sus hijos, con todo lo que eso implica en términos de amor, protección y guía. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo la santidad de Dios. Santificar su nombre significa honrarlo, reverenciarlo y vivir de una manera que refleje su santidad en nuestras vidas. En nuestro día a día, esto puede traducirse en decisiones y acciones que demuestran respeto y amor hacia Dios y hacia los demás. Es una llamada a vivir con integridad y a ser un reflejo de su luz en el mundo. Venga tu reino es una declaración poderosa. Estamos pidiendo que el reino de Dios se haga presente aquí en la tierra, tal como es en el cielo. Jesús nos habló del reino de Dios como una realidad presente y futura. Al orar por su venida, nos comprometemos a trabajar por la justicia, la paz y el amor en nuestro entorno. Es una responsabilidad que nos invita a ser agentes de cambio, llevando los valores del reino a todos los aspectos de nuestra vida. Cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos sometiéndonos a la soberanía de Dios. Aceptar su voluntad no siempre es fácil, especialmente cuando nuestros propios deseos entran en conflicto con lo que sabemos que es correcto. Sin embargo, al hacerlo, encontramos una paz profunda, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que nos ama y tiene planes perfectos para nosotros.
Danos hoy nuestro pan de cada día, nos lleva a confiar en la provisión diaria de Dios. No se trata solo de alimento físico, sino de todas nuestras necesidades. Al confiar en su provisión, aprendemos a ser agradecidos y a vivir con contentamiento, sabiendo que Él suple todo lo que necesitamos. El perdón es fundamental en nuestra relación con Dios y con los demás. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos recuerda que debemos perdonar así como hemos sido perdonados. La práctica del perdón libera nuestro corazón y fortalece nuestras relaciones. En nuestra lucha diaria pedimos, no nos dejes caer en tentación. La tentación es una realidad constante, pero con la ayuda de Dios podemos resistir. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas y que siempre podemos acudir a Él en busca de fortaleza. Finalmente, líbranos del maligno es un clamor por protección contra el mal. Reconocemos la presencia del mal en el mundo, pero también afirmamos la superioridad y el poder de Dios para vencerlo. Confiamos en su protección y en su guía para mantenernos firmes en la fe. La oración del Padre Nuestro es una herramienta poderosa para nuestra vida diaria. Nos conecta con Dios de manera profunda y nos guía en nuestra jornada espiritual. Que cada palabra de esta oración transforme tu vida y te acerque más a nuestro Padre Celestial. Número 4. Mateo 7. La promesa de Jesús sobre la eficacia de la oración y la búsqueda de Dios. Cuando Jesús nos dice, pidan y se les dará, nos está haciendo una promesa directa, una garantía de que nuestras oraciones son escuchadas. Esta afirmación nos asegura que Dios está siempre dispuesto a atender nuestras peticiones. No importa lo grandes o pequeñas que sean, Dios está atento a cada una de nuestras necesidades. Esta promesa fomenta en nosotros una confianza profunda en la bondad y generosidad de Dios, quien desea lo mejor para sus hijos. Nos invita a acercarnos a Él con sinceridad y fe, sabiendo que cada oración sincera tiene el poder de mover el corazón de Dios y traer esperanza en la efectividad de la oración. Busquen y encontrarán es una llamada a la acción, a una búsqueda activa de la presencia de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de involucrarnos en una búsqueda continua y profunda de su voluntad. Esta búsqueda nos lleva a conocer más a fondo el corazón de Dios y a entender mejor su propósito para nuestras vidas. Esto implica un compromiso continuo de profundizar nuestra relación con Dios a través del estudio de las Escrituras, la oración constante y la comunión con otros creyentes. La perseverancia en esta búsqueda espiritual es fundamental, ya que nos ayuda a crecer y a mantenernos firmes en nuestra fe. Cuando Jesús dice, llamen y se les abrirá, nos asegura que siempre tenemos acceso a Dios y a las oportunidades espirituales que Él nos brinda. Esta promesa nos garantiza que Dios responde a aquellos que se acercan a Él con humildad. Las puertas que se abren pueden manifestarse en formas de crecimiento espiritual, revelaciones profundas y bendiciones divinas. Confiar en la guía y provisión de Dios nos permite enfrentar cualquier circunstancia con fe y valentía. Nos anima a acudir a Dios en todas las situaciones, sabiendo que Él siempre está dispuesto a escuchar y a responder. La persistencia en la vida espiritual es clave para mantener una relación sólida con Dios. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no son inmediatas o no vienen de la manera que esperamos. Sin embargo, esto no debe desanimarnos. La constancia en la oración y la búsqueda de Dios es esencial. Debemos confiar en el tiempo y la voluntad de Dios, sabiendo que sus planes siempre son perfectos. Mantener la fe en la fidelidad de Dios nos ayuda a superar los momentos de duda y a fortalecer nuestra confianza en Él. La reciprocidad en nuestra relación con Dios es fundamental. Nuestra acción de pedir, buscar y llamar es correspondida por Dios de manera activa.
Él desea una participación activa de nuestra parte, invitándonos a ser parte de su obra y a colaborar con Él en nuestra vida espiritual. Esta visión de colaboración enfatiza la importancia de nuestra iniciativa y compromiso en nuestra relación con Dios, creando una dinámica de crecimiento mutuo y profundo. Finalmente, Mateo tiene aplicaciones prácticas que podemos incorporar en nuestra vida diaria. Establecer una rutina de oración y estudio bíblico, mantener un diario de peticiones y respuestas y participar en una comunidad de fe son pasos que fortalecen nuestra relación con Dios. Practicar la gratitud, desarrollar la paciencia y buscar oportunidades de servicio son formas de vivir esta enseñanza en nuestro día a día. Cultivar una actitud de apertura a la dirección divina nos permite ver la mano de Dios en cada decisión y circunstancia, guiándonos siempre hacia su voluntad perfecta. Número 5. El poder de la oración en comunidad y el acuerdo en la intercesión, según Mateo 18. Cuando Jesús nos habla en Mateo sobre el poder de la oración en comunidad, nos muestra la importancia de la unidad en la oración. Imagina dos personas orando juntas con un mismo propósito y verás cómo se multiplica la fuerza de sus plegarias. Jesús enfatiza que la oración en comunidad tiene un impacto significativo. Es un recordatorio de que, cuando nos unimos en oración, el acuerdo entre los creyentes potencia la efectividad de la misma. Es como si nuestras voces se fusionaran en una sola, fuerte y clara, llegando al trono de Dios con una intensidad renovada. Dios promete responder a las oraciones hechas en unidad. Este compromiso refleja no solo su soberanía, sino también su generosidad. Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, nuestro Padre, en los cielos, lo hará por ellos. Esto subraya que la respuesta divina está condicionada al acuerdo entre los creyentes. Es como si Dios nos estuviera diciendo que valora enormemente la armonía y el consenso en nuestras oraciones. Esta promesa nos invita a orar juntos, sabiendo que hay un poder especial en la oración compartida. Para que nuestras oraciones sean efectivas, deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Esto requiere discernimiento espiritual, buscando siempre la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Al orar, es vital que nuestras peticiones estén en armonía con los propósitos divinos. Esto no solo asegura que estamos pidiendo correctamente, sino que también nos ayuda a crecer espiritualmente, comprendiendo mejor los deseos de Dios para nuestras vidas. La comunidad de fe se convierte así en un canal para la obra de Dios. Cuando los creyentes se unen en oración, se convierten en un medio a través del cual Dios actúa. Él responde a las necesidades, deseos y preocupaciones presentadas en unidad. Este proceso subraya la interdependencia en la vida de fe. No estamos solos en nuestra jornada espiritual. Nos apoyamos mutuamente, fortalecidos por la oración conjunta. La promesa de cualquier cosa que pidan nos muestra la amplitud de las peticiones que podemos presentar a Dios. Desde las necesidades más básicas hasta los deseos más profundos, podemos confiar en la provisión divina. La fe juega un papel crucial aquí. Al presentar nuestras peticiones, debemos hacerlo con plena confianza en que Dios nos escucha y responderá según su voluntad. La oración en comunidad también actúa como un puente entre el cielo y la tierra. Cuando oramos juntos, conectamos nuestra realidad terrenal con la celestial. Esta sinergia espiritual transforma situaciones terrenales a través del poder celestial. Es una experiencia poderosa, saber que nuestras oraciones pueden traer cambios tangibles aquí y ahora gracias a la intervención divina. Para fomentar la oración en acuerdo, hay estrategias prácticas que podemos implementar. Establecer grupos de oración regulares en nuestra comunidad de fe fortalece la unidad. Utilizar la tecnología para conectar a creyentes en oración a distancia nos permite superar barreras geográficas. Desarrollar una lista de oración comunitaria enfoca nuestras peticiones y organiza eventos especiales de oración congregacional,
uniendo aún más a la comunidad. Finalmente, implementar un sistema de compañeros de oración fortalece la unidad y crea un apoyo constante entre los creyentes. Así, a través de la oración en comunidad, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también construimos una red de apoyo y fe que puede transformar vidas y circunstancias. Número 6. La fe y la oración efectiva, según Mateo 21. La fe es el catalizador que activa la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Sin una fe genuina, nuestras peticiones carecen de la confianza necesaria para ser efectivas. No se trata solo de creer que recibiremos algo, sino de confiar plenamente en la sabiduría y amor de Dios. Jesús nos enseñó que, si tenemos fe y no dudamos, podemos decirle a un monte que se lance al mar y así sucederá. Este nivel de fe no es solo para recibir bendiciones, sino para confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos sus caminos. La promesa de Jesús sobre la oración efectiva se fundamenta en el carácter de Dios. Nuestro Padre Celestial es amoroso y fiel, deleitándose en escuchar y responder a las oraciones de sus hijos. Sabemos que Dios siempre responde nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad y su bondad. Esta confianza en su naturaleza nos da la seguridad de que, aunque la respuesta no siempre sea lo que esperamos, siempre será para nuestro bien. Para que nuestras oraciones sean efectivas, deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Esto implica buscar la gloria de Dios y su propósito en todas las cosas. La fe nos lleva a confiar en el plan soberano de Dios, incluso cuando no entendemos completamente. Aprender a orar de acuerdo con la voluntad de Dios es un proceso que requiere discernimiento espiritual. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo y meditar en la palabra de Dios para que nuestras peticiones estén en armonía con sus propósitos divinos. El crecimiento en la fe es un proceso continuo. Mantener una fe fuerte puede ser desafiante, especialmente en medio de pruebas y dificultades. Sin embargo, estas pruebas son oportunidades para fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra relación con Dios. A medida que caminamos con Él, aprendemos a confiar más plenamente en su fidelidad y a ver sus respuestas a nuestras oraciones como parte de un plan más grande. La persistencia en la oración es crucial. Jesús nos enseñó a orar sin cesar, fortaleciendo nuestra fe y nuestra relación con Dios. La perseverancia en la oración nos ayuda a discernir la voluntad de Dios con el tiempo y nos anima a no desanimarnos, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. La comunidad de fe también juega un papel importante en el fortalecimiento de nuestra fe. Orar juntos y compartir testimonios de oraciones respondidas nos anima y nos recuerda el poder de Dios. El apoyo y aliento de otros creyentes puede ser un sustento en momentos de duda. La fe verdadera se manifiesta en acciones concretas. No podemos simplemente orar sin estar dispuestos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Santiago nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Nuestras oraciones deben ir acompañadas de un compromiso de vivir según la voluntad de Dios, reflejando nuestra fe en nuestras acciones diarias. El discernimiento en la oración es esencial. Es importante aprender a diferenciar entre nuestros deseos personales y la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía en la oración para alinear nuestras peticiones con el corazón de Dios. Meditar en la palabra de Dios nos ayuda a desarrollar un mejor discernimiento en la oración, asegurándonos de que nuestras peticiones están en sintonía con sus propósitos divinos. Finalmente, la fe es tanto un don de Dios como nuestra responsabilidad. Dios nos da la gracia y las evidencias para creer, pero nosotros debemos elegir confiar. Podemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, reconociendo nuestra dependencia de Él. La aplicación práctica de la fe en nuestra vida cotidiana implica ejercitarla en decisiones diarias, practicar la gratitud y el reconocimiento de las respuestas a la oración,
y participar en desafíos de fe que fortalezcan nuestra confianza en Dios. Al hacer esto, crecemos en nuestra fe y vivimos de una manera que honra y glorifica a nuestro Padre Celestial. Número 7. Mateo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, según Mateo, es un llamado a poner a Dios y sus principios en el centro de nuestras vidas. El reino de Dios representa su gobierno y su voluntad en la tierra. No se trata solo de un lugar, sino de un modo de vida que refleja sus valores. Alinear nuestras vidas con los principios del reino significa vivir de manera que cada decisión y acción esté guiada por los valores del amor, la justicia y la misericordia. En nuestra vida cotidiana, esto puede significar priorizar el tiempo para la oración y la lectura de la Biblia, participar activamente en la comunidad de fe y buscar maneras de servir a los demás con amor. La justicia de Dios es otro componente crucial. A diferencia de la justicia humana, que a menudo se basa en la retribución, la justicia divina se centra en la rectitud y la misericordia. Cultivar un carácter justo, según los estándares de Dios, implica vivir con integridad, ser honestos y tratar a los demás con respeto y compasión. Cuando buscamos la justicia de Dios, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también impactamos positivamente nuestras relaciones y la sociedad en general. La promesa de Jesús de que todas estas cosas os serán añadidas nos asegura que, al poner primero el reino de Dios, Él proveerá para nuestras necesidades. Esto no significa que debamos ser irresponsables con nuestros recursos, sino que debemos confiar en la provisión de Dios mientras hacemos nuestra parte. Hay innumerables testimonios de personas que han experimentado la provisión de Dios al poner su reino primero, desde necesidades materiales hasta bendiciones espirituales. Confiar en la provisión divina también nos ayuda a reducir la ansiedad y el materialismo, recordándonos que Dios conoce nuestras necesidades y es fiel para satisfacerlas. Contrastar esta enseñanza con las preocupaciones mundanas es revelador. Jesús nos llama a no preocuparnos por lo que comeremos, beberemos o vestiremos. Estas preocupaciones materiales pueden dominar nuestros pensamientos, pero enfocarnos en el reino de Dios cambia nuestra perspectiva. Al priorizar lo eterno sobre lo temporal, encontramos una paz que trasciende las circunstancias inmediatas. Estrategias como la oración constante, la meditación en la palabra y la comunidad de fe pueden ayudarnos a combatir la ansiedad y mantener nuestra mirada en lo eterno. Cuando aplicamos este principio en la toma de decisiones, nuestra vida toma una nueva dirección. Evaluar cada oportunidad a la luz del reino significa considerar cómo nuestras elecciones afectan nuestra relación con Dios y nuestro testimonio ante los demás. Decisiones difíciles, como cambios de carrera o mudanzas, pueden ser guiadas por el deseo de honrar a Dios y avanzar su reino. Herramientas como la oración, el consejo de mentores espirituales y el estudio de la Biblia son esenciales para discernir la voluntad de Dios en situaciones complejas. Desarrollar una visión eterna nos ayuda a valorar lo que realmente importa. Esta perspectiva afecta nuestras metas, ambiciones y estilo de vida, llevándonos a invertir en lo que tiene un impacto duradero. Prácticas espirituales como la adoración, el servicio y la comunión con otros creyentes nos mantienen enfocados en el reino de Dios. La comunidad de fe juega un papel vital en reforzar esta visión, proporcionando apoyo y aliento mutuo. La búsqueda del reino de Dios también transforma nuestro carácter y la sociedad. Cuando los creyentes priorizan el reino en sus vidas, el impacto colectivo puede ser significativo. Hay numerosos ejemplos históricos de movimientos sociales inspirados por este principio, desde la abolición de la esclavitud hasta la lucha por los derechos civiles. En el contexto actual, aplicar Mateo puede llevarnos a abordar problemas sociales con un corazón de justicia y compasión.
Finalmente, es crucial encontrar un equilibrio entre lo espiritual y lo práctico. Buscar el reino no significa abandonar nuestras responsabilidades diarias, sino integrarlas en nuestra vida espiritual. Podemos santificar nuestras actividades cotidianas viéndolas como oportunidades para servir a Dios. Personas que han logrado este equilibrio exitoso nos muestran que es posible vivir en el mundo sin perder de vista el reino de Dios, haciendo de cada momento una ofrenda de adoración. Número 8. La enseñanza de Jesús sobre la oración en Lucas 11. En Lucas vemos a Jesús orando en un lugar específico, apartado, y uno de sus discípulos se le acerca con una petición sincera: «Señor, enséñanos a orar». Esta solicitud es reveladora. Muestra el deseo de los discípulos de profundizar su vida espiritual, reconociendo que la oración es una herramienta poderosa para conectarse con Dios. Ellos ven en Jesús un ejemplo vivo de una vida de oración efectiva y anhelan aprender de él. Esta escena también nos recuerda la enseñanza de Juan el Bautista a sus discípulos, subrayando la importancia de la oración en la formación espiritual. Jesús, como siempre, no solo enseña con palabras, sino con su ejemplo constante. La oración es una parte integral de su vida, una demostración de su dependencia y comunión constante con el Padre. En momentos clave de su ministerio, como antes de elegir a sus apóstoles o en el huerto de Getsemaní, lo vemos sumido en la oración. Esta práctica no solo fortalecía su espíritu, sino que también impactaba profundamente a sus discípulos, quienes veían en él un modelo a seguir. Su vida de oración era una lección en sí misma, mostrándonos que la verdadera fuerza y guía vienen de una relación continua y cercana con Dios. Los discípulos reconocen la importancia y el poder de la oración a través del ejemplo de Jesús. Desean profundizar su relación con Dios y buscan crecimiento espiritual. La oración para ellos no es solo una rutina, sino un medio para conocer más a Dios y entender su voluntad. Este deseo de aprender a orar es una búsqueda de transformación, de convertirse en personas más alineadas con los propósitos divinos. En respuesta a su solicitud, Jesús les da el Padre Nuestro, una oración que no solo es un modelo, sino una revelación de la naturaleza íntima de nuestra relación con Dios. Al decir Padre Nuestro, Jesús nos enseña a acercarnos a Dios con la confianza y el amor de un hijo hacia su Padre. La oración enfatiza la reverencia hacia Dios, nuestra dependencia de su provisión diaria y nuestra necesidad de perdón y protección. Cada frase del Padre Nuestro nos guía a reconocer la soberanía de Dios y nuestra posición como sus hijos amados. La oración del Padre Nuestro tiene elementos clave que debemos incorporar en nuestras propias oraciones. Reconocer a Dios como nuestro Padre Celestial nos recuerda su amor y cuidado constante. Buscar su voluntad en nuestras vidas nos alinea con sus planes perfectos. Pedir por nuestra provisión diaria, perdón y protección, nos enseña a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Estas peticiones cubren nuestras necesidades físicas, espirituales y emocionales, mostrando la amplitud de la gracia de Dios. Más allá de ser un modelo de oración, el Padre Nuestro nos transforma personalmente. Nos ayuda a desarrollar una mentalidad centrada en Dios, cultivando la humildad y la gratitud. Fortalece nuestra fe y confianza en Él, recordándonos que podemos acudir a nuestro Padre Celestial con todas nuestras necesidades y preocupaciones. Esta oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos moldea a su imagen. Para aplicar la enseñanza de Jesús sobre la oración, es útil establecer un tiempo y lugar regular para la oración personal. Tener un rincón de oración en el hogar o usar recordatorios para mantener la consistencia puede ser muy efectivo. Incorporar los elementos del Padre Nuestro en nuestra vida diaria, como empezar cada día reconociendo la soberanía de Dios y practicando el perdón activo hacia otros, refuerza nuestra relación con Él. Además, utilizar la oración como herramienta para el discipulado y la mentoría
organizando grupos de oración en la comunidad de fe y enseñando a nuevos creyentes a orar, nos ayuda a crecer juntos en nuestra fe. Número 9. La enseñanza de Jesús sobre la oración en Lucas. En Lucas, vemos a Jesús orando en un lugar específico, apartado, y uno de sus discípulos se le acerca con una petición sincera: Señor, enséñanos a orar. Esta solicitud es reveladora. Muestra el deseo de los discípulos de profundizar su vida espiritual, reconociendo que la oración es una herramienta poderosa para conectarse con Dios. Ellos ven en Jesús un ejemplo vivo de una vida de oración efectiva y anhelan aprender de él. Esta escena también nos recuerda la enseñanza de Juan el Bautista a sus discípulos, subrayando la importancia de la oración en la formación espiritual. Jesús, como siempre, no solo enseña con palabras, sino con su ejemplo constante. La oración es una parte integral de su vida, una demostración de su dependencia y comunión constante con el Padre. En momentos clave de su ministerio, como antes de elegir a sus apóstoles o en el huerto de Getsemaní, lo vemos sumido en la oración. Esta práctica no solo fortalecía su espíritu, sino que también impactaba profundamente a sus discípulos, quienes veían en él un modelo a seguir. Su vida de oración era una lección en sí misma, mostrándonos que la verdadera fuerza y guía vienen de una relación continua y cercana con Dios. Los discípulos reconocen la importancia y el poder de la oración a través del ejemplo de Jesús. Desean profundizar su relación con Dios y buscan crecimiento espiritual. La oración para ellos no es solo una rutina, sino un medio para conocer más a Dios y entender su voluntad. Este deseo de aprender a orar es una búsqueda de transformación, de convertirse en personas más alineadas con los propósitos divinos. En respuesta a su solicitud, Jesús les da el Padre Nuestro, una oración que no solo es un modelo, sino una revelación de la naturaleza íntima de nuestra relación con Dios. Al decir Padre Nuestro, Jesús nos enseña a acercarnos a Dios con la confianza y el amor de un hijo hacia su Padre. La oración enfatiza la reverencia hacia Dios, nuestra dependencia de su provisión diaria y nuestra necesidad de perdón y protección. Cada frase del Padre Nuestro nos guía a reconocer la soberanía de Dios y nuestra posición como sus hijos amados. La oración del Padre Nuestro tiene elementos clave que debemos incorporar en nuestras propias oraciones. Reconocer a Dios como nuestro Padre Celestial nos recuerda su amor y cuidado constante. Buscar su voluntad en nuestras vidas nos alinea con sus planes perfectos. Pedir por nuestra provisión diaria, perdón y protección nos enseña a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Estas peticiones cubren nuestras necesidades físicas, espirituales y emocionales, mostrando la amplitud de la gracia de Dios. Más allá de ser un modelo de oración, el Padre Nuestro nos transforma personalmente. Nos ayuda a desarrollar una mentalidad centrada en Dios, cultivando la humildad y la gratitud. Fortalece nuestra fe y confianza en Él, recordándonos que podemos acudir a nuestro Padre Celestial con todas nuestras necesidades y preocupaciones. Esta oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos moldea a su imagen. Para aplicar la enseñanza de Jesús sobre la oración, es útil establecer un tiempo y lugar regular para la oración personal. Tener un rincón de oración en el hogar o usar recordatorios para mantener la consistencia puede ser muy efectivo. Incorporar los elementos del Padre Nuestro en nuestra vida diaria, como empezar cada día reconociendo la soberanía de Dios y practicando el perdón activo hacia otros, refuerza nuestra relación con Él. Además, utilizar la oración como herramienta para el discipulado y la mentoría, organizando grupos de oración en la comunidad de fe y enseñando a nuevos creyentes a orar, nos ayuda a crecer juntos en nuestra fe. Número 10. La importancia de la persistencia en la oración según Lucas 18. En Lucas, Jesús nos enseña sobre la importancia de la persistencia en la oración a través de la parábola del juez injusto y la viuda persistente.
Imaginen a esta viuda, una mujer sin poder ni influencia, que acude repetidamente a un juez insensible en busca de justicia. Su persistencia finalmente vence la indiferencia del juez, quien decide actuar en su favor para que ella no lo agote con sus constantes súplicas. Esta historia no solo destaca la determinación de la viuda, sino que también nos invita a reflexionar sobre la justicia de Dios, quien es infinitamente más justo y compasivo que el juez de la parábola. Jesús utiliza esta parábola para exhortarnos a orar siempre y no desanimarnos. La oración debe ser una parte constante de nuestra vida, un hábito diario que nutre nuestra relación con Dios. En cada circunstancia, ya sea en tiempos de alegría o dificultad, la oración nos conecta con nuestro Padre Celestial y nos fortalece espiritualmente. Jesús mismo nos da el ejemplo de una vida de oración constante, retirándose a lugares solitarios para orar y buscar la guía de Dios. Sin embargo, a veces podemos sentirnos desanimados en nuestra vida de oración, especialmente cuando las respuestas parecen demorarse. Es fácil perder la esperanza y dejar de orar, pero Jesús nos advierte contra este desánimo. Él nos llama a perseverar, confiando en la fidelidad de Dios para responder en su tiempo perfecto. Recordemos que Dios siempre escucha nuestras oraciones y responde de acuerdo a su voluntad, incluso si las respuestas no son inmediatas o no coinciden con nuestras expectativas. La persistencia en la oración también es una manifestación de nuestra fe. Al seguir orando, demostramos nuestra confianza en Dios y en su capacidad para actuar en nuestras vidas. A medida que oramos constantemente, nuestra fe se fortalece y podemos ver cómo Dios responde a nuestras peticiones, lo cual nos anima a seguir confiando en Él. La oración persistente nos aporta numerosos beneficios. Nos ayuda a desarrollar paciencia y perseverancia, virtudes esenciales en la vida cristiana. También profundiza nuestra relación con Dios, permitiéndonos alinearnos más con su voluntad. A través de la oración, nuestros deseos y prioridades se moldean para reflejar los propósitos divinos, lo cual transforma nuestra vida de manera significativa. Para aplicar esta enseñanza de Jesús, podemos establecer rutinas diarias de oración, creando un espacio y tiempo dedicados para comunicarnos con Dios. Usar un diario de oración para registrar nuestras peticiones y respuestas también puede ser muy útil, ya que nos permite ver la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Además, participar en grupos de oración nos brinda apoyo y ánimo mutuo, fortaleciendo nuestra fe colectiva. La oración persistente también tiene un poder transformador en nuestra vida personal. A través de la comunicación constante con Dios, nuestra perspectiva cambia, desarrollamos una mentalidad de gratitud y dependencia de Él, crecemos en carácter y en las virtudes cristianas, moldeándonos más a la imagen de Cristo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de oración persistente. Ana oró fervientemente por un hijo, y Dios respondió dándole a Samuel. Abraham intercedió persistentemente por Sodoma, mostrando su confianza en la justicia y misericordia de Dios. Daniel, a pesar de las amenazas, continuó orando 3 veces al día durante el cautiverio. Y Pablo, aunque no recibió la respuesta que esperaba para la remoción de su aguijón en la carne, encontró gracia y fortaleza en la respuesta de Dios. Número 11. Juan 14. El poder de la oración en el nombre de Jesús. En Juan, Jesús nos da una promesa extraordinaria: y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Esta promesa resalta la autoridad y el poder que tiene el nombre de Jesús. Al orar en su nombre, no estamos simplemente utilizando una fórmula mágica, sino que estamos invocando la autoridad de Cristo mismo, quien tiene el poder sobre todas las cosas. La respuesta a nuestras oraciones tiene un propósito mayor: glorificar al Padre a través del Hijo. Orar en el nombre de Jesús implica más que solo añadir "en el nombre de Jesús" al final de nuestras peticiones.
significa que nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad y los propósitos de Dios. Jesús nos enseña que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y entonces nuestras peticiones serán respondidas. Esto requiere una relación íntima con Jesús, cultivada a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando estamos cerca de Jesús, nuestras oraciones reflejan su corazón y sus deseos. La glorificación del Padre es el propósito último de la oración. Cuando Dios responde a nuestras peticiones, revela su poder y bondad, fortaleciendo nuestra relación con Él. Estas respuestas son una demostración de la fidelidad de Dios a sus promesas y manifiestan su carácter al mundo. Cada oración respondida es un testimonio de la grandeza de Dios y una oportunidad para que otros vean su amor y su poder en acción. La relación entre la oración y la comunión con Jesús es crucial. Jesús promete responder a nuestras oraciones, pero esta promesa está ligada a nuestra intimidad con Él. Al mantenernos en constante comunicación con Jesús y alinearnos con su voluntad, entendemos mejor cómo orar efectivamente en su nombre. Esta relación cercana nos permite discernir sus deseos y orar con confianza, sabiendo que nuestras peticiones están de acuerdo con su propósito. La fe juega un papel fundamental en la oración. Jesús nos desafía a creer en su promesa y a confiar en su poder y fidelidad para cumplir lo prometido. Sin fe, nuestras oraciones carecen de la fuerza necesaria para mover el corazón de Dios. Pero cuando oramos con fe, activamos la respuesta divina y vemos cómo Dios actúa poderosamente en nuestras vidas. La práctica de orar en el nombre de Jesús también tiene un poder transformador. Nos ayuda a alinear nuestras prioridades con las del reino de Dios y fomenta un espíritu de dependencia y humildad. Además, impacta positivamente en la comunidad de fe y en la sociedad en general. Cuando oramos juntos en el nombre de Jesús, fortalecemos nuestra fe colectiva y vemos transformaciones significativas en nuestro entorno. Para aplicar esta enseñanza, es útil utilizar un filtro de discernimiento antes de orar, preguntándonos si nuestra petición glorifica a Dios y está alineada con su voluntad. Practicar la oración intercesora por otros, enfocándonos en sus necesidades espirituales, también es fundamental. Mantener un diario de oración para registrar peticiones y respuestas fomenta la gratitud y nos permite ver la fidelidad de Dios en acción. Organizar grupos de oración en la iglesia o comunidad fortalece la fe colectiva y crea un espíritu de unidad. Finalmente, implementar tiempos de silencio y escucha en la oración nos ayuda a discernir mejor la voluntad de Dios y escuchar su guía. En este estudio sobre el poder de la oración en el nombre de Jesús, según Juan, hemos explorado varias facetas importantes, desde la promesa de Jesús de responder a nuestras peticiones hechas en su nombre, hasta la necesidad de alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Hemos visto cómo la oración efectiva requiere una relación íntima con Cristo. Orar en el nombre de Jesús no es solo una fórmula, sino una forma de vivir que busca glorificar al Padre y reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Hemos aprendido que la fe es fundamental para desbloquear el poder de Dios en nuestras oraciones y que mantener una vida de oración constante nos transforma tanto a nivel personal como comunitario. Aplicar estas enseñanzas de manera práctica, como mantener un diario de oración, organizar grupos de oración y usar un filtro de discernimiento, nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a ver la mano de Dios en acción. Ahora, si llegaste hasta el final de este video, ¡felicidades! Comenta "Yo oro en el nombre de Jesús" y comparte una petición de oración para que podamos orar juntos como comunidad. Recuerda, cuando oramos en su nombre, confiamos en su poder y fidelidad para responder. Hasta la próxima y que Dios te bendiga abundantemente.